Oigan, y esta mañana le damos la bienvenida al doctor Sergio Tena. Él es médico hematólogo para platicar del Día Mundial del Cáncer de Sangre. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Hola, buenos días. Cuéntenos un poco, porque sabemos que ha habido muchos casos, este año siempre, pero este año se ha detectado muchos casos justo de algún tipo de leucemia. ¿Hay diferentes tipos de cáncer en la sangre? Sí, hay tres grandes grupos, que son los mielomas, los linfomas y las leucemias. Y entre todos ellos son los que conocemos como los cánceres de la sangre. ¿Sabemos qué los origina? Realmente no hay una sola causa, así como hay unas enfermedades que sabemos que o es una bacteria o es algo específico. Pero aquí no hay una sola causa, sino son como diferentes cosas acumuladas. Y le decimos la hipótesis del doble golpe, que quiere decir que puedes tener como algunas genes que están alterados ya desde el nacimiento y durante la vida van acumulándose diferentes daños en el ADN que son los que originan la enfermedad. Pero una sola causa no hay. Más allá de las causas, ¿cómo podemos entonces identificar que tengo que irme a hacer un chequeo? Digo, más allá de que nuestra responsabilidad es estarnos checando constantemente, Claro. pero ¿cuáles serían los primeros indicadores y cuáles serían entonces también esos primeros estudios y esas primeras visitas a qué médico? Sí, justo son bastante, les decimos silentes, porque no hay como un síntoma específico, sino son cosas muy inespecíficas. Y como se originan en la sangre, pues están en todo el cuerpo, ¿no? Principalmente, enfocándonos a los tres grandes grupos, los linfomas se caracterizan por el crecimiento de los ganglios. Ya saben que tenemos ganglios en axilas, cuello, entonces empezamos a ver cómo van aumentando de tamaño. Que a veces puede ser por otras causas, ¿no? Principalmente infecciosas, como una enfermedad de la garganta, una infección de la garganta nos puede incrementar los ganglios. Pero aquí crecen muy descontrolado, exacto, muy grandes y generalmente es asimétrico, un lado más que el otro. Pero, ¿hay forma de detectarlo a tiempo? O sea, ahorita que estaban diciendo justamente, pero empiezas con mareos, cansancio, además de los ganglios y esto, pero hay cansancios y mareos, porque de repente vivimos cansados y estresados y entonces normalizamos muchísimo el cómo nos sentimos y entonces eso nos hace no ir a sacarnos ningún tipo de análisis. Sí, eso es como el principal problema con los cánceres hematológicos, que decimos, bueno, estoy cansado porque salí tarde, porque estoy atorado en el tráfico una hora, pero realmente lo principal es como decías, Gonzalo, es estarnos checando, por lo menos una vez al año. Y estas enfermedades generalmente no, como son muy inespecíficos los síntomas, pues son silentes, como decía, entonces no las detectas hasta que haces una biometría hemática. ¿Hay edades para irse a hacer el chequeo, por ejemplo, después de los 40, después de los 50? Incluso hemos visto niños, niñas que también pasan este tipo de cáncer, ¿no? Sí, justo en la infancia, en los niños, la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común de todos. Afortunadamente, como son niños, pueden recibir dosis más altas de tratamiento, es más probable la curación en ellos. Ok. Doctor, a mí de verdad el cáncer es un tema que, no sé, como que me angustia mucho porque digo, no puede ser que con tantos avances en la medicina no se pueda encontrar algo para prevenir, para evitar esa, o sea, o para erradicarlo de manera ya general, no que tengas que pasar por todo un proceso de radioterapia o quimioterapia. ¿Por qué? ¿Qué sucede con las células o por qué no se ha podido avanzar en ese...? Sí, eso es súper interesante porque realmente generalmente el cáncer no es, como decía, no es un solo daño, sino son muchos daños que va teniendo la célula en el ADN y vamos desarrollando tratamientos o formas de detectar, pero solamente un gen de estos enfermos. Pero como son muchos, podemos tratar este gen y dejar los otros descubiertos. Entonces, por eso no hay una sola terapia que nos abarque todos los diferentes blancos específicos. Y un poco regresando a estos cánceres hematológicos y hablando de los niños, por ejemplo, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestro hijo, porque ahí lo que decía ahorita Antonio, que hay que hacernos un estudio cada cuando, pero a los niños no se los hacemos, a los niños casi nunca tenemos un examen de sangre en niños, a menos que sea ya algo que ya no puedas más, ¿no? ¿Qué sería lo que tendríamos que estar pendientes, doctor? En los niños generalmente lo más escandaloso, si le decimos, es cuando bajan las plaquetas. Porque cuando bajan las plaquetas la sangre no coagula y empieza a haber hemorragias distintas. Y vemos que incluso los niños, y eso es súper común en los niños con leucemia, lloran y la cara se les llena de moretones. Y es cuando puedes empezar a sospechar, sus plaquetas a lo mejor están bajas. O hemorragias espontáneas que están cepillando los dientes y empieza como una hemorragia. Moretones espontáneos, que realmente no se cayó el niño y ves que se está llenando de moretones. Y aparte los niños los vemos jugar todo el día, ¿no? Y si de repente ves que no está jugando o algo, es cuando ya podemos empezar a sospechar. Y regresando a la pregunta de Antonio, sería entonces, ¿cada cuándo nos tendríamos que hacer un análisis? O sea, porque yo entiendo que por lo menos una vez al año tenemos que hacernos un chequeo, pero ¿desde los cuántos años?
De toda la vida. Realmente hay algo que le decimos la consulta del niño sano y también los niños tienen que ir a su chequeo anual por lo menos. Ver que el crecimiento esté bien, ver que pues, prácticamente todo esté bien. Y nosotros los adultos hasta los 40 años es por lo menos una vez al año, después de los 40 es 2 veces al año. Ah, En o sea, yo caso- ahorita tengo que ir casi 3. Se acumulan. En caso de tener alguno de estos síntomas o indicadores que nos has estado diciendo, ¿a dónde hay que asistir, a dónde hay que acudir? ¿Con qué tipo de médico? El médico familiar o el de primer contacto es lo ideal. Y en los cánceres hematológicos, la sangre, nosotros siempre decimos, los hematólogos, la sangre no miente. Entonces tú con ver el reporte de sangre ya puedes empezar a sospechar. Si ves células muy altas, muy bajas, es cuando ya puedes sospechar. Y generalmente los médicos de primer contacto mandan directo con el hematólogo. Biometría hemática. Biometría hemática, Esa es así la que es. sería que nos tendríamos que Exacto. hacer todo el tiempo, o sea, cada Sí, año o exacto. cada 2 veces al año y a mi edad 3. Y además Así qué es. importante en los niños y las niñas, porque muchas veces podemos confundir, bueno, lloró o se golpeó y entonces se golpeó la cara, entonces, bueno, creemos que es normal y no estamos acostumbrados a hacerles, como dice Paulina, un examen de Exacto. sangre a los niños y las niñas. Sí. Y sería interesante también saber, ¿se cura? Porque hay la leucemia puede haber de diferentes grados que puede ser muy peligroso si no se detecta a tiempo y por eso es la importancia de detectarlo a tiempo. Porque, exacto, como dice Gaby, no se ha erradicado, pero tenemos hoy el control de saber que si es a tiempo hay mucho más probabilidades. Claro. Sí, justo en algunos tipos de cánceres hematológicos, principalmente el mieloma y el linfoma, ahí sí tenemos etapas, que la etapa 1, etapa 2, etapa 3, en los linfomas hay etapa 4, y justo son más curables mientras más temprano los detectas. Sí hay curación en algunos casos, principalmente en el linfoma difuso hablamos de curaciones ya hasta el 60%. En algunas otras, como las leucemias agudas, no todos se curan, ahí las tasas de curación son más bajas. Y aquí no tenemos etapas de que etapa temprana, etapa tardía, porque la sangre está en todas partes, entonces no hablamos de claro. ¿Y te está puede solamente dar un órgano. cáncer Que va de haciendo hígado? ¿Esto metástasis. te puede ocasionar que se te vaya a otros órganos? ¿O no? El linfoma sí, el mieloma y la leucemia que son sangre, entonces están en todas partes ya, desde el Pues ya, diagnóstico. o sea, si te den la sangre ya va donde se vaya, ¿no? Ya te va como infectando todo, por eso es tan peligroso. Exacto, sí. Entonces hay que detectarlo a tiempo, hay que hacer conciencia también desde los niños, que los niños es mucho más curable además, Sí. porque pues aguantan más los chiquillos. Exacto. Pero esto no quita que en cuanto veamos un síntoma y que no nos acostumbremos a estar cansadas y cansados, que no nos acostumbremos a tener inflamación en el estómago, que no nos, o sea, no hay que acostumbrarse a tener ni nada estar mal, hay que que te duela, acostumbrarse a estar ni que te haga Justo. sentir mal. Sí. Porque tú dices, ay, me duele la cabeza, pero Todo siempre me Y aunque normalizamos. lo duele. aguantes. Todo lo normalizamos. Sí, ni Ay, disfrazarlo tampoco con pero una tengo pastilla. colitis, pero ajá, Claro. exactamente. Sí. No está, ¿eh? No es normal sentirse mal. Es una frase. ¿Qué frase de nuestra Esmeralda, productora, nuestra sí, productora? tremenda. No es normal sentirse mal. Deberían de usarla, doctora, en todos Sí, los sí. lugares. Piénselo, doctor. Lléveselo para todos los pacientes. Me lo llevo, me lo ¿Dónde lo llevo. podemos encontrar? Yo tengo mis redes sociales y estoy justo como gerente médico para un laboratorio que se llama Stelas Pharma. Pues vayámonos a hacer estudios. Yo ya mañana voy, se los juro que sí, porque de repente lo dejas pasar. Sí. Y se los juro que esto es una payasada, pero mi mamá siempre dice, ya a tu edad, mijita, pensando y haciendo, porque si no se te olvida. Chiflando y Entonces, ahorita aplaudiendo. ya, Chiflando y aplaudiendo. Chiflando y aplaudiendo. Necesita Caminando. hacerse estudios y de verdad hay que tomarnos en serio la salud, no lo normalicemos. Vamos a ir a un corte y regresamos y escríbanos cuál es el sonido así particular de su colonia, como el de tamales oaxaqueños o el de... Las mollejas. Mollejas. No, Dios me libre. ricas. Dios me libre. Lleve Vamos a un sus corte y mollejas. regresamos. Ay, no.